El 68, una cifra, un año, pero no cualquiera para México, porque el 68 representa el gran movimiento de estudiantes universitarios exigiendo libertades a un sistema gubernamental intolerante, autoritario y represor que desembocaría en la desaparición y muerte de jóvenes aquella terrible noche del 2 de octubre. A 50 años de distancia de esa fecha, los mexicanos seguimos interpretando las visiones que nos dejó el 68, derivadas de la incapacidad de aquel gobierno para abrirse al diálogo con la ciudadanía. Aunque vivimos otro entorno, siempre revivimos el lema 2 de octubre no se olvida. Y con la intención de dar memoria a ese año que nos marcó intelectualmente, social y políticamente, Fabricio Mejía Madrid nos ofrece esa luz que nos deslumbra. Nos encontramos en la Casa de la Cultura Elena Poniatowska, autora valiente de La Noche de Tlatelolco, libro que documentó aquella masacre. Y en estas instalaciones platicaremos con Fabricio Mejía Madrid sobre su novela. Además, en Novedad de la Patria, Efraín Fernández Palacios nos hablará de Efecto Vudú, un cuento de Edgar Omar Avilés. Esa luz que nos deslumbra es una novela de Fabricio Mejía Madrid, escritor y periodista, quien se documentó en publicaciones del 68, boletines fotocopiados de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en 5,000 páginas de expedientes y archivos, como de la desaparecida Fiscalía para la investigación de los movimientos sociales y políticos del pasado. Aquí, una breve introducción. Esa luz surgió, según Fabricio Mejía Madrid, su autor, para ofrecer una guarda de memoria para la generación que sigue y a manera de novela describir todo ese movimiento intelectual, social y político que significó el 68. Al conmemorarse los 50 años de estos sucesos que marcaron la historia de nuestro país, la obra de Mejía Madrid es producto de una investigación exhaustiva en más de 50 libros testimoniales sobre estos acontecimientos, los boletines fotocopiados de la Defensa Nacional y las 5,000 páginas que en su momento integraron los expedientes de la desaparecida Fiscalía para la investigación de los movimientos sociales y políticos del pasado. El libro publicado por Grijalbo está escrito a manera de novela, pues es la forma que permite mirar desde distintos aspectos al Estado mexicano de entonces, que para Mejía Madrid no era un ente monolítico, sino que dentro de él había actores en contradicción respecto a cómo proceder para enfrentar a los estudiantes. Se advierten los jaloneos del presidente Díaz Ordaz, Marcelino Barragán, titular de la Defensa, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y Corona del Rosal, regente capitalino de entonces. Por el otro lado, había también posiciones encontradas, pues en el Consejo General de Huelga, unos creían en abrir el diálogo mientras otros pensaban que los estaban llevando a una confrontación por medio de una mesa de diálogo. Expresión del líder estudiantil Eduardo Valle el Búho, narra a través de sus protagonistas lo que se vivió en los distintos frentes. Una joven estudiante que describe la luz de las luciérnagas, el 2 de octubre, y un burócrata cuarentón a quien encomienda averiguar y amedrentar sobre domicilios y familiares de los líderes estudiantiles. Ledesma es este trabajador de Hacienda, quien al cumplir con la encomienda tartamudea lo que representa fielmente lo que está ocurriendo en el país. Fabricio Mejía Madrid nació en el Distrito Federal en 1968. Es periodista y ha colaborado para La Jornada y Reforma, así como para las revistas Proceso, Letras Libres y Gato Pardo. Como escritor ha publicado libros de crónicas y varias novelas, como Hombre al Agua en 2004, por la que obtuvo el premio Antonín Artaud. Pues estamos aquí con Fabricio Mejía Madrid. Fabricio, ¿cómo decidiste entrarle, digamos, a este hecho a partir de una novela? Hay muchos libros que documentan reportajes, crónicas, la estupenda crónica coral de Elena Poniatowska. ¿Por qué te metiste? O sea, es un proyecto muy ambicioso. Sí, bueno, yo nací en ese año, en 68, y pues he leído, digamos, hay 4 libros testimoniales documentales como básicos. Uno es precisamente el de Elena Poniatowska. El otro es Días de Guardar de Monsiváis. Luego parte de Guerra 1 y 2 de Xere Monsiváis, que es documental. Y La Estela de Tlatelolco de Raúl Álvarez Garín.
Entonces, con eso más las 5,000 páginas de la Que eso se me hizo fiscalía, una locura, que te metiste a bucear ahí en papeles. de los papeles, sí. Tuve un ratón, un ratón vivió ahí durante un tiempo, y es un problema sacar a un ratón de la casa, pero... O sea, no es una metáfora. no es una metáfora, ahí estaba un ratón. Sí, no me estoy refiriendo a ningún crítico literario. Sí, no, yo dije, bueno, tenía un ayudante de investigación que estaba... Sí, exacto. No, era un ratón físicamente que murió ya. Y yo dije, bueno, una novela, ¿por qué? ¿Para qué? Yo digo que para rellenar al 68 de sí mismo otra vez. Es decir, el 68 es como un mito fundador, y entonces, como buen mito fundador, es como un vaso, y entonces nosotros le colocamos desde el presente nuestras preocupaciones y decimos, ahí empezó. ¿No? Entonces, el feminismo empezó ahí, la vía armada empezó ahí, la democracia empezó ahí, la democracia mexicana. Pero en realidad, si tú lo miras, el 68 en realidad es un ejercicio de soberanía popular casi en estado puro. Es decir, los estudiantes se manifiestan para defender el derecho a la manifestación. Es decir, en la acción está el enunciado, en el enunciado está la acción, es performático, diríamos ahora. Exacto. Y es eso. En una serie de estudiantes salen sin convocatoria del partido, del sindicato, de la sección de profesores, lo que sea, salen espontáneamente en lo que ahora llamaríamos una autodefensa, frente a la brutalidad policíaca del 22 de julio y del 26 de julio. Y es eso. Realmente el Consejo Nacional de Huelga, que es el organismo que crean los estudiantes, son 3 representantes revocables en todo momento. Así es. Por escuela, por asamblea de escuela, y que además no importa si son escuelas públicas, porque por ejemplo la Ibero se declaró en huelga y tenía a su representante. Qué bueno que dices eso, porque generalmente se piensa solo en la UNAM y en el Poli un poco, pero Exacto. escuelas privadas subieron también. Sí, se fueron también los del INBA a la huelga. Y ese Consejo Nacional de Huelga jamás discutió, porque no tenía ninguna necesidad, la vía, digamos. No se discutió la vía armada, por supuesto era un movimiento pacífico. No se discutió la vía electoral, tampoco, nunca se pidió sufragio efectivo, sistema de partidos, que los sindicatos se salieran del partido, de la CTM de Fidel Velázquez. Y lo que en realidad fue un ejercicio de poder, de soberanía, pues expresando la libertad de expresión a la hora de salir a la calle, es decir, los derechos se conquistaban ejerciendo. Bueno, es que también ese es otro tema que tú lo planteas, lo dejas ver ahí. La prensa de entonces es otra cosa frente a las redes de ahora. Sí, claro. Te iba a decir la prensa de ahora, pero... Frente a las redes, sí. Frente a las redes, ahí sí es muy diferente. Sí, es muy distinto. Es decir, una de las cosas que dice Carlos Monsiváis del movimiento del 68 es que es un medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Es decir, se genera la información desde adentro y se distribuye vía mimeógrafo, vía pegas, pintas, las obras de teatro improvisadas en las esquinas, y los desplegados, ¿no? Aquellos desplegados que, como yo cuento en la novela, llegaban con costales de moneditas de 20, ¿no? Sí, claro. Que eran las de bronce. Llegaban a pagar un desplegado al Excelsior, ¿no? Que no se los aceptaban que luego todas las veces. No todas las veces, ¿no? Y entonces, un movimiento muy, digamos, acosado por el autoritarismo, no solamente de Díaz Ordaz, sino de lo que yo quiero poner en la novela, que es una sociedad díaz-ordazista. Bueno, donde los empresarios también empujaban, otros sectores políticos también decían, pues hágase lo que se tiene que hacer, ¿no? Para detener a los comunistas. Exacto, y entonces tienes a los empresarios, tienes a la Iglesia Católica, tienes a los sindicatos que están controlados siguen, creo, controlados por el partido, por el PRI. Esa Cámara de Diputados y Senadores que se levanta a aplaudirle al presidente el 1 de septiembre del 69 cuando dice... de los sucesos, porque ni siquiera se refiere a la matanza, dicen de los sucesos del año pasado, yo soy el responsable, y se levantan a aplaudirle. Claro. El primero, Luis Echeverría, que ya tiene la candidatura, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué hacer una novela sobre esto? Porque lo que yo digo de rellenar al 68 de sí mismo es volver a encontrar como las claves, pero emotivas del movimiento, ¿no?
decir, no esta idea de que pues ya es como la estela que está en Tlatelolco, solo es el 2 de octubre, ¿no? De los 123 días que duró, solo se recuerda el 2 de octubre, que es el desenlace trágico. Un estado completamente, sí, unilateral, pero había discusiones allá adentro para ver quién cargaba finalmente con el muertito, valga la expresión, de la represión. Entonces, más bien irme a las oficinas donde se discutía eso entre Echeverría, Díaz Ordaz, García Barragán y Corona del Rosal, irme a los grupos de porros, duros, claro, ¿no? A los soldados que están bajo órdenes en Tlatelolco, irme también a los estudiantes que se enamoran en la huelga, claro, que ven, sienten, digamos, la llegada al Zócalo, que está prohibido entrar al Zócalo y llenar el Zócalo y escucharse entre ellos mismos. Es decir, volver a esa emoción, ¿no? Y creo que eso es rellenar el 68 de sí mismo, ¿no? No es un riesgo, finalmente tienes bases, digamos, documentales muy fuertes, abundantes también, y simplemente haces verosímil, digamos, que todo se empate también con relaciones que sabemos que existieron, ¿no? Como tú dices, se relacionaban emocionalmente los estudiantes. Emociones tenían también los que tenían la mano dura. Y a mí me asombró mucho, por ejemplo, el acercamiento, el close-up que haces a esa zona que tiene que ver con los separos, con volver locos a los chavos para que pierdan sentido de la realidad, cómo los quieren rediseñar de una manera bastante terrible, ¿no? Esas cosas no se habían puesto tan en el reflector como lo haces tú en tu novela, y yo creo que tiene que ver con esas emociones que te provocan y que a ellos les provocaban también, porque se emocionaban haciendo lo que hacían. Exacto, es decir, la idea, digamos, de que no hay buenos y malos, sino acciones malas y acciones buenas. Y entonces, bueno, los malos de la historia, que es el gobierno de Díaz Ordaz, también tenían ciertas ideas sobre lo que estaban haciendo. Es decir, el mal que hace Díaz Ordaz pues, es un mal trascendente, digamos. Él cree que está salvando auténticamente al país de una conjura comunista. Echeverría, no tanto, él hace el mal porque sabe que va a subir de puesto, es decir, se va a la candidatura. Y luego hay otros, bueno, están los soldados que reciben órdenes, y hay un que me costó bastante trabajo en la novela, que es este mal que es en sí mismo, digamos, ¿no? Es el soldado que después de que ya está muerta Regina, por ejemplo, la edecán que muere en Tlatelolco, le destroza la cara con la bayoneta, ¿no? Ese mal sí es como difícil de justificar, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hace? Porque lo puede hacer, porque se siente poderoso, y es un segundo nada más, en el momento en que le dura. Imagen que resume justamente el uso del mal. Exacto. Y el bien no tiene por qué justificarse, pero el bien tampoco es como unitario, ¿no? No es monolítico, ¿no? Están los estudiantes que están discutiendo. Diálogo, ¿cuál es el diálogo con el gobierno? Si es en la casa del rector Javier Barros Sierra, o va a ser por medio de desplegados, o si se va a hacer una cosa que se va a televisar, que era la parte más aceptada dentro del Consejo Nacional de Huelga, o una parte muy radical que decía no van a dialogar con nosotros, mejor ni les hagamos caso y vámonos a otras vías, vamos a tomar a los aeropuertos y las carreteras, etc. Tenemos que ir a un corte, perdón, sí, y volvemos a esta conversación. Vamos después de tomar la carretera. Este es un fragmento de la canción Nada pasó, que recuerda a los jóvenes estudiantes caídos el 2 de octubre. Con el ego muy arriba y la conciencia por los suelos, a 30 años la historia parece hacer memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente, y tú sentado allí oyendo esta canción, dime qué haces para salvar a la nación. Solo una bala lo ha alcanzado, le destrozó corazón. Tantas historias que se han contado, de todas no se enteró. No. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó. Pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó. Nada pasó, aquí nada pasó. Fuimos a la carretera y la carretera estaba tomada también por unos estudiantes universitarios llamados porros.
que además tienen números de cuenta y tienen ingresos aparte, ¿no? Pero es cierto que nada pasó, como dice la canción de Panteón Rococó. No, bueno, en la versión, ahora la llamaríamos histórica, ¿no? La verdad histórica. La verdad histórica. En la verdad histórica no. Hasta este momento. ¿No? Hasta este momento. Díaz Ordaz dice que Tlatelolco es un enfrentamiento entre estudiantes armados, que además iban en batallones, porque le sacan esa declaración a Sócrates Campos Lemos, de que iban en batallones, ¿no? Y que entonces enfrentaron al ejército, el ejército respondió. Eso todavía lo dijo Juan Velázquez, el abogado de Echeverría, cuando la Fiscalía Especializada de Delitos del Pasado lo puso, digamos, en un interrogatorio. Y Juan Velázquez dijo, fue un fuego cruzado, desde luego, ¿no? Bueno, la verdad colectiva, que es la verdad real, es, digamos, efectivamente, empieza con una provocación el 22 de julio, orquestada desde el Departamento del Distrito Federal. Mandan a unos porros, comandados por Jorge Romero el Fish, que todavía vive, creo que fue candidato del PANAL en la Benito Juárez hace unos 10 años. Y bueno, cumplen también las órdenes de provocar que entran a la vocacional número 5 y golpean hasta los profesores. A partir de ahí, digamos, todo lo que se desenlaza es el crecimiento en agosto del movimiento estudiantil, que es de júbilo, que es de alegría, que es de tomar la calle, que es de experimentar con un antiautoritarismo que no se había vivido en el país, de tal manera que hasta le pueden decir al presidente en público, bocón sale al balcón, ¿no? Por la evidente falta de ortodoncia del presidente. Y, digamos, en septiembre, cuando ya el presidente los amenaza en el informe presidencial, todavía logran llenar el Zócalo en la Marcha del Silencio. Y es ahí donde Eduardo Valle, el búho, dice la frase que le da título a mi novela, que es esa luz que nos deslumbra. La luz que nos deslumbra, o que los deslumbraba a ellos, eran ellos mismos. Entonces él dice, no dejemos que esta luz nos deslumbre, porque lo que está diciendo es, aquí podemos llenar el Zócalo y las libertades aquí están porque las estamos ejerciendo, pero nos acaba de amenazar el presidente y no somos mayoría en el país. Entonces, esa, digamos, es la parte novelesca. Y además tiene una parte muy fácil para un escritor, que es que cualquier cosa bella, optimista que tengan los estudiantes que tú narres, el lector ya sabe que eso va a terminar mal. Entonces... Bueno, dices que te favorece como escritor, pero también es una tragedia, porque dices, ya sé en qué va a terminar. Claro, tú cuentas con que el lector ya sabe en qué va a terminar, y porque se ha construido una verdad colectiva de lo que sucedió. Y como dices, es uno de los eventos, los 123 días más documentados de la historia contemporánea, ¿no? Exactamente. Pues no podemos dejar de tocar la realidad que ahora se vive en CEU. Me llama mucho la atención, a partir de tu novela, solo de la novela, no viendo otros libros, que hay como cosas paralelas, como ecos de unas cosas que siguen resonando entre nosotros. ¿Tú lo ves también así? Sí, claro. Digamos, este movimiento nuevo de la Universidad Nacional es contra el porrismo. El porrismo no surge en México en el deporte, sino en la Cámara de Diputados. Como debe ser. Como debe ser. Lo inventa Gonzalo N. Santos, el mismo que dijo la moral es un árbol de moras. Así es. Para provocar, por ejemplo, el cierre de una sesión, ¿no?, con un escándalo, o para amenazar a alguien que no estaba de acuerdo con el PRI. Bueno, no era el PRI en ese momento, era el bloque mayoritario, así le llamaban. Y eso pasa vía el fútbol americano a la universidad y al Politécnico. Y se han utilizado estos grupos desde actividades deportivas de ambas instituciones como grupos de choque, que se utilizan con fines políticos casi siempre muy pequeñitos, ¿no? Una candidatura, ¿no?, para presupuestos, deshacerse de un grupo de izquierda dentro de las universidades y en ese sentido, digamos, el porrismo, por ejemplo, cada vez que en las universidades hay un movimiento grande, amplio, el porrismo, al igual que los grupos radicales, quedan muy disminuidos, sin mucha margen de intervención. Y entonces
creo que lo que está pasando ahora pues nos está cobrando la factura no haber hecho nada contra los porros en la universidad. 50 años. Tuvimos 50 años para hacer el México distinto, ¿no? Y ha habido episodios realmente patéticos, digamos. A mí me tocó en el Consejo Estudiantil Universitario en la huelga del 87, bueno, pues hubo balazos en la Facultad de Derecho. Y eran de los porros a los que vimos después cobrando. Les pagaba un señor que ya murió, que se llama Mario Ruiz Massieu, que era el secretario general de la UNAM. O sea, el propio secretario general de la UNAM les pagaba a los porros que nos habían disparado. Entonces, desde ahí, desde servicios generales, desde actividades deportivas, se financian estos grupos y se utilizan para crear estas cosas tipo 68, es decir, que son como lanzar una serie de provocaciones para que lo que resulte después aplastarlo. La diferencia de esta vez es que estamos en una nueva situación política. Los chavos ya no hacen con mimeógrafos sus informaciones ni las pegan en las paredes. Tuitean y whatsappean. Y es inmediato. Y es inmediato, es instantáneo y es más difícil manipularlos y engañarlos. Y el clima político, digamos, en el DF, pues tendrás a Claudia Sheinbaum, que es una universitaria que perteneció al movimiento también del CEU, y tienes a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, que ha dicho que se garantiza la libertad de protesta. Que es egresado de la UNAM también. Y que es egresado de políticas en la UNAM, exactamente. Entonces creo que es el mismo problema, pero va a tener un desenlace distinto, ¿no? Totalmente, eso esperamos. Esperamos. ¿Qué sigue después de esto? Porque es un proyecto tan grande que te requirió ¿cuánto tiempo en hacerlo, en escribirlo? Pues mira, yo empecé, cuando estaba escribiendo la novela sobre Díaz Ordaz, empecé a escribir esta novela, es decir, hace como unos 10 años. Pero ya el momento del ratón fue hace como 2 años y medio. Y lo más difícil de la novela fue precisamente tratar de captar a alguien que nació ese año, de captar esa época. No vi el lenguaje porque no iba a poner aliviánate, no te azotes. No soy José Agustín. No lo hubiera logrado controlar ese lenguaje. Pero sí, en términos del ánimo, digamos, el optimismo que representa tomar la calle y pensar que ese solo hecho es como una cosa mágica que cambia las cosas para siempre. Y creo que el 68 demostró que eso de salir a la calle sí cambia las cosas casi mágicamente. Y seguimos saliendo a la calle, transitando por esas carreteras digitales que tienen que ver con la internet. Así es, lo que hacen los chavos. Hay que ir de las comunidades virtuales a las comunidades reales y de regreso, ¿no? Exactamente. ¿Tienes algo en puerta? El año que entra creo que voy a dedicarme a hacer una novela sobre las metamorfosis. Esa es la idea que tengo. Las muchas metamorfosis. Las muchas metamorfosis. Personales y sociales. Personales, sociales. Las que no hemos visto. Exacto. Ok. Pues muchas gracias, Fabricio. Gracias a ti, Javier. Y seguimos aquí. A continuación, en la sección Novedad de la Patria, escucharemos el comentario desde Morelia de Efraín Fernández Palacios, promotor cultural, maestro, quien nos habla de Efecto Vudú, el reciente libro de Edgar Omar Avilés, autor de Michoacán. Buenas noches, Javier y auditorio de Cuenta Conmigo. Desde Morelia, la ciudad de la cantera rosa en Michoacán, les saluda Efraín Fernández Palacios y como bien sueles decirlo, Javier, la Mesa de la Cultura se anima entre todos. Entre las novedades de la patria que hoy me animo a compartir con ustedes está la obra literaria de Edgar Omar Avilés, un joven autor de la literatura michoacana, cuya obra literaria parte jugando, como él mismo lo menciona, a través de una exploración fantástica, una ficción especulativa, a preguntas esenciales como el sentido de la vida. En su más reciente obra titulada Efecto Vudú, publicado el año pasado por Ediciones B, Edgar Omar reúne seres y escenarios que desde la fantasía y la ficción nos adentran a un conjunto de prácticas y creencias que involucran los principios místicos del vudú cósmico. Un espacio para contar la historia a destiempos de Ichi, el protagonista principal de este cuento largo, quien es reencarnado en zombie, víctima de la magia negra de su madre Madame Garcelle, quien trata de recuperarlo desde la misma magia negra, propiciando en cada instante el caos cósmico. Edgar Omar Avilés muestra de manera excepcional
su capacidad creativa contando la historia de Ichi, que aparece en tiempos paralelos en distintas épocas y escenarios. Efecto Vudú del joven escritor moreliano también deja ver la crítica social entre el abuso y la opresión del que eran objeto los esclavos de los campos de caña en Haití, seres sin nombre, sin alma, para convertirse después de su muerte en zombies como Ichi, solo para seguir siendo abusados hasta en su condición infrahumana. Bien vale la pena adentrarse al imaginario de Edgar Omar Avilés para conocer en Efecto Vudú su propuesta de mundos fantásticos y argumentos igualmente sorprendentes, tanto por su capacidad de recrearlos como por la sensibilidad del trato que da a los personajes de su obra. Soy Efraín Fernández Palacios y los invito a que vengan a disfrutar cualquier lectura de nuestros escritores michoacanos a este recinto, la Casa Notal de Morelos. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradezco que nos hayan acompañado y recuerden que los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran.